queridos hermanos y hermanas. Seguimos con la lectura de San Marcos, que hemos ido explicando domingo tras domingo, y seguimos también en este intento de Marcos cuál es la manera de actuar de Jesús desde el principio de su ministerio. Simplemente un recuerdo del domingo pasado. ¿Recuerdan? El encuentro con Jesús siempre da vida. Esa sería la síntesis de la reflexión del domingo pasado, aunque no se acuerden. Yo sí me acuerdo, porque me lo preparo. Bueno, y hoy, ¿qué nos dice la palabra de Dios? ¿Qué quiere hacer Marcos? ¿Qué quiere comunicarnos para seguir diciéndonos cómo es ese Jesús? Para eso tengo que ambientar un poquito la situación de Israel en el tiempo de Jesús. Hemos escuchado la primera lectura y se consideraba que cualquier persona que tuviera una enfermedad en la piel, sobre todo si era lepra, tenía que ser sacado del pueblo, sacado de la convivencia, sacado fuera de la ciudad, y tenía que vivir solo en cuevas donde pudiera, y tenía que ir haciendo un sonido, tocando una campanita o algún tipo de ruido para que la gente no se acercara a él, porque cualquier persona que se acercara a un leproso o a uno que tuviera una enfermedad de la piel quedaba también impuro y no podía ir al templo ni podía hacer el culto. Tenía que purificarse antes por haber tenido un contacto con un leproso o uno que tenía la enfermedad de la piel. Hemos de situarnos en esos tiempos. Las enfermedades se creían que eran a causa de los pecados del individuo. Ahora sabemos bien que las enfermedades vienen por virus, por problemas de esos tipos, ¿no? Aunque en San Roque aún me he encontrado gente y docentes que se creen que las enfermedades son por payé. Bueno, la ignorancia tiene más de 2000 años. Hay gente que aún vive hace 2000 y pico de años, ¿no? Que se creen esas cosas de cuentos de vieja. Bueno, pues eso era lo que vivía Jesús. Por eso, al encontrarse por el camino, el leproso que se encontró Jesús le dice: Maestro, voy a leerlo exactamente. Si quieres, puedes purificarme. Fíjense ustedes que no le dice si quieres, puedes curarme. ¿Por qué? Porque el leproso se sentía un extraño a la comunidad, se sentía un marginado, es que lo era, y para él la purificación significaba poder volver a estar en contacto con la gente, a estar con su familia, a poder ir al templo. Era tan importante como que sus relaciones sociales dependían de esa purificación. Por eso Marcos utiliza esa palabrita, purificación, porque era esencial para ese hombre vivir en sociedad, vivir con su familia, que alguien le quisiera, poder querer a alguien, abrazarse, besarse, tener todas las relaciones que tiene que tener un ser humano. Si quieres, purifícame. Y la respuesta de Jesús es escueta. Quiero. Queda purificado. Pero hay un detalle. En el Evangelio que hemos leído pone que Jesús lo tocó. Pero cuando estudias ese texto, te das cuenta que la palabra que utiliza en griego el Evangelio no es tocar, sino abrazar. Jesús lo abrazó. ¿Qué pasó con Jesús al abrazar a un leproso? Quedó impuro. Y dice más tarde, de tal manera corrió que hizo que no podía entrar en las ciudades porque Jesús era impuro.
no podía entrar en las ciudades, se tenía que quedar a las afueras. Todo el contexto de ese texto viene tan bien a la sociedad actual y viene tan bien a San Roque de hoy y viene también a los problemas sociales y políticos de nuestro país y del mundo. Jesús no excluye a nadie. Este evangelio de hoy es un evangelio que nos muestra que la actitud del seguidor de Jesús es siempre de incluir y nunca de excluir. ¿Cuántos de nosotros y en la iglesia, cuántos curas y cuántos obispos se dedican a decir quién es bueno y quién es malo? A decir este es un pecador y este no lo es. ¿Con qué facilidad excluimos a la gente y la dejamos fuera? ¿Por qué? Porque en una parte están los puros y en otra parte los impuros. Y con una facilidad increíble en la sociedad nos arrogamos el derecho de decir quién es puro y quién es impuro. Tenemos el derecho de excluir a la gente y toda exclusión causa muchísimo dolor. Lo mismo que está haciendo en Palestina ahora Israel. Han llegado a decir que los palestinos no son ni siquiera seres humanos, son animales, para justificar lo que están haciendo de más de 30.000 asesinatos, de los cuales más de 10.000 son niños y niñas. La exclusión nos permite marginar a aquellos que no nos interesa tener contacto con ellos. Los homosexuales, cuántas cosas hemos oído en boca de desgraciados y desgraciadas, porque no hay otra palabra que decir. Pues tengo palabras más fuertes, pero me quedaré ahí. Que quieren, y aquí en la iglesia ahora hay gente que yo sé que ha hablado así, que hablan de ellos como si fueran la peste, como si fueran pecadores públicos, que hubiera que matarlos a todos. ¿Quién eres tú para juzgar a tu hermano de esta manera? Pero no hay más. En Paraguay ustedes saben que existe un racismo disimulado. Porque no, parece que en Paraguay no somos racistas, ¿no? ¿No? Miren ustedes, cuando una mujer un día se encontró con el bebé de una amiga suya y le dice: ¡ay, qué bebé tan lindo! ¡Qué blanquito que es! ¡Qué blanquito que es! Si se fuera negrito ya no sería tan lindo. Sabemos cómo se desprecia a los morochos, que dicen, a los cambá. Todo podemos ir haciendo poco a poco y viendo cómo en la sociedad vamos haciendo que gente quede excluida. Ya expliqué en la misa anterior, creo, o la anterior, no me acuerdo si fue el domingo pasado o el otro, cuando expliqué la nueva carta que salió del Vaticano diciendo que se puede bendecir a las parejas que teóricamente son irregulares, parejas de divorciados, parejas de amancebados, parejas homosexuales. Bueno, ya salieron los obispos o los cardenales o los curitas que tienen derecho a marginar, diciendo que ¿cómo vamos a bendecir a los homosexuales? ¿Cómo vamos a bendecir a los pecadores y al pecado? Pero no tienen problemas para bendecir a los ricachones que explotan a sus trabajadores. Esas son palabras del Papa. No tienen problemas de bendecir un burro o un coche o una moto. ¿Con qué facilidad nos consideramos con derecho a excluir a gente, a sacarla fuera de nuestro entorno como si nosotros fuéramos los buenos? Y no me refiero solo a los cristianos, no, en la sociedad, en los grupos.
No, este no, porque este no es colorado. ¿No? Lo que dijo el presidente, ¿recuerdan? Para tener trabajo en Paraguay no hay que tener títulos ni saber mucho, basta con ser colorado. ¿Recuerdan? Eso a los jóvenes, pero le votaron, no se olviden. Excluir, sacar fuera. Bueno, pues hoy Jesús nos muestra que sus seguidores, que Dios mismo no excluye nunca a nadie, que ama al pecador tanto como al que no es pecador. No ama al pecado, pero sí a la persona, porque la persona es mucho más que el pecado que pueda hacer. La persona, el ser humano, es el auténtico templo del Espíritu Santo. La persona, el ser humano, es la imagen de Dios. Y los pobres, los marginados, los que nada tienen, los que dejamos el camino, son los vicarios de Cristo. No es el Papa el vicario de Cristo, como dicen algunos. El Papa es el vicario de Cristo. No. El vicario de Cristo, el que Él asumió que eran sus vicarios, son los que nosotros excluimos, los que nosotros no queremos, los que nosotros dejamos en la vereda. Porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, estaba desnudo y me vestiste, en la cárcel y enfermo y me visitaste, era forastero y me recibiste. ¿Cuándo, Señor, nosotros hicimos esto contigo? Cuando lo hiciste con uno de estos más pequeños, conmigo lo hacías. O cuando no lo hiciste con uno de estos más pequeños, conmigo no lo hacías. Los pobres, los marginados, los leprosos de hoy, los Dios más quiere. Y los que los cristianos hemos de abrir las puertas de par en par. Jamás, jamás excluir a nadie, ni de nuestra vida, ni de las comunidades, ni de la sociedad. Siempre con los brazos abiertos, al estilo del Dios amor, que perdona sin preguntar, que abre los brazos y abraza sin recriminar, y que siempre está a nuestro lado a pesar de que nosotros quizá no lo merezcamos tanto. La lectura de hoy debiera de conmover nuestros corazones, de conmover nuestras ideologías y renovar un poquito nuestra vida, siendo hombres y mujeres capaces de aceptar al otro, capaces de amar al otro, aunque la sociedad los considere leprosos. Si entendiéramos esto, si lo entendiéramos de verdad, ¿cómo cambiarían nuestras relaciones? Jesús lo entendió y se arriesgó. Y lo consideraron impuro, amigo de borrachos, prostitutas y delincuentes. Y él quiso ser amigo de prostitutas, delincuentes y borrachos, porque esos son los que no querían, los supuestamente buenos. Ahí está Dios. Esos son los vicarios de Cristo. Ahí es donde lo encontraremos primero. Y esa forma de vivir tiene que ser la nuestra. Vamos a hacer una cosa que hemos hecho varias veces para acabar. Vamos a leer juntos el pasacalles, ¿vale? ¿Lo leemos juntos, todos unidos? Quizá leyendo y leyendo y leyendo, algún día se nos quede en la cabeza. En la iglesia amén.